todos los martes vamos a escuchar el comentario de René Delgado. Él está conmigo aquí en la cabina de la primera emisión de Imagen Informativa. Querido René, ¿cómo estás? Bien, bien, querido Hicieron Pascal. el roque tú y Ángel, ¿verdad? En Sí, horarios. traía él ahí un compromiso conmemorativo del cincuentenario. Está muy Entonces, solicitado. sí. Ángel Verdugo, lo están buscando en varios lados Sí, tenía para que una dé su entrevista. testimonio. Así Sí. es, en tele. Cuéntanos, René. Pues mira, Pascal, realmente creo que la agenda política está sobrecargada. Escuchaba cómo reportabas la triste toma de posesión de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Ni una sola idea sobre lo que puede ser el gobierno de esa entidad lastimada por el crimen, lastimada en las finanzas por la deuda, Sí. y realmente en un discurso de 6 minutos plagado de buenas intenciones, pero de poca sustancia. Oye, ese no va a ser gabinete, sino alineación, ¿verdad? Sí, el parado técnico Sí. del próximo gobierno. Escuchaba cómo señalabas también la toma de posesión del nuevo gobierno en Guanajuato, Sí. la de los 16 delegados aquí en la Ciudad de México, más los rebotes que comienzan a ser más claros del contenido del Tratado de Libre Comercio. Y sin embargo, la fecha Pascal, obliga a concentrarse en esa efeméride negra en nuestra historia, que es el 2 de octubre. Hoy alcanza su clímax esa conmemoración y en el fondo revela cómo la tosudez de un gobierno opuso el espíritu de represión al comprensible y diría incluso natural espíritu de rebelión juvenil, y cómo ese hecho configuró un desencuentro en nuestra propia historia. Y lo más curioso, Pascal, es que 50 años después, aun cuando hay testimonios, aun cuando hay crónicas, aun cuando hay interpretaciones, todavía se echan, no digo que no los haya, pero sí se echan de menos estudios históricos documentados y completos que, considerando a la totalidad de los involucrados y no solo a agraviados, aporte una versión rigurosa de lo acontecido la noche de hoy hace 50 años. Por ejemplo, algo que no se sabe 50 años después es cómo fue el día del presidente Díaz Ordaz. Así, ¿Qué hizo? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? Esa es una parte, una de tantas, ¿no? Sí. Pero la menciono porque a mí periodísticamente me llama mucho la atención, ¿no? Que no se sepa con precisión qué pasó en el despacho presidencial ese día. Y por fortuna están las memorias poco difundidas del general Marcelino García Barragán, Sí. que aportan luces sobre lo que aconteció, pero son tantos los huecos, Pascal, la falta de datos y de información precisa, que aún hoy increíblemente sigue siendo materia de litigio el número de muertos, Sí. que no solo hubo en esa noche, sino a lo largo del movimiento. Todavía se maneja la cifra de los 500, se maneja la de 78 Sí. y se maneja, me parece que la de 53. Sí, hay, bueno, en la estela que está en Tlatelolco aparece 38. 38. Sí. 38. Sí. Entonces uno dice, ¿cómo es que frente a un grito de libertad se respondió con una boca de fuego? Pero aún no sabemos qué fue lo que pasó. Son muchas las hipótesis de lo sucedido. Si la perversidad política tendió una celada sobre los estudiantes, montando una provocación al propio ejército mexicano, si personajes de la élite política, destacadamente Luis Echeverría, promovieron el acto represivo para posicionarse de cara a la sucesión presidencial, si falló la coordinación, cosa que se nos da con mucha frecuencia, la coordinación entre órganos y dependencias del Estado mexicano, si la inminencia de los Juegos Olímpicos terminó por dictar una medida torpe y desesperada a la intolerancia del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Lo cierto, Pascal, es que aquel movimiento encerró en el Palacio Negro, que así se denominaba, de Lecumberri, a quienes intentaron sacudir a un régimen político
que no alcanzaba a entender que su tiempo de agotamiento empezaba. Y ese encierro provocó que muchos de los participantes, e incluso diría de los no participantes, optaran en algunos casos por irse a la montaña y pretender llevar a cabo un cambio por la vía armada. Cosa que se exacerbó con el 10 de junio de 71. Así, ¿no? Es. Uh-huh. Y otros que optaron por la vía política y comenzar a poner piedras sobre lo que sería nuestra democracia, que aún hoy, pese al resultado electoral del pasado mes de julio, aún hoy no acaba de consolidarse. Como quiera, me parece que aquellos estudiantes pusieron una semilla de libertad que germinó en otras causas, en otros movimientos y en otras luchas, y que terminaron por ensanchar cuando menos los márgenes de participación y los márgenes de expresión política en el país. Eso me parece que es algo innegable, pero de pronto lo sucedido hoy, hace 50 años, en la Plaza de las Tres Culturas, da lugar a cualquier cantidad de actos y expresiones. Yo no sabía que hoy iba a montar una guardia de honor, lo acabas de informar, Andrés Manuel López Obrador, que es nada más y nada menos que el presidente electo y quien estuvo el sábado pasado en la Plaza de las Tres Culturas haciendo pronunciamientos en relación con las Fuerzas Armadas e incluso con el propio Estado Mayor presidencial, que de pronto uno se asombra que sea ese el foro para tratar esos temas. Sí, porque ahí se mezclaron dos temas, ¿no? Me parece. El del 68 y el de la lucha contra el crimen organizado. Pues para mí, lo escribí el lunes, me parece que se mezclaron dos temas que no son de una naturaleza igual, ¿no? Y no hemos escuchado, veía ayer la postura del general encargado de los asuntos jurídicos de la propia Secretaría, sí, pero en relación, como tú dices, a Ayotzinapa, no hemos escuchado la voz del Ejército de manera oficial frente al 2 de octubre. Y en ese sentido, Pascal, sí llama la atención cómo hay cualquier cantidad de actos relativos a aquella noche. Ayer por la mañana se retiraron las placas alusivas a la inauguración del metro, donde aparecía el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Y me parece que no por retirar las placas desaparece el suceso. No. Y no tiene mucho que ver las líneas del metro con aquel movimiento. Totalmente de acuerdo contigo. Ayer se llevó a cabo, luego por la tarde, se inauguró el monumento a la ausencia y se presentaron los archivos históricos. Y ayer por la noche, la torre de la rectoría fue iluminada con la Paloma de la Paz, emblemática de aquellos Juegos Olímpicos, herida por una bayoneta, con la leyenda Nunca Más. Hace unos minutos, lo comentabas tú también, se izó la bandera a media asta, sí, en la Plaza de la Constitución, y se está por llevar a cabo una sesión solemne para develar la inscripción en el muro de honor de San Lázaro del movimiento estudiantil del 68. Por la tarde vendrá la marcha, y en principio en el curso del día, bueno, ya tú mencionaste la del propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se harán ofrendas o guardias de honor en el memorial del 68, justo en la Plaza de las Tres Culturas. Agotado el día, Pascal, me parece que valdrá la pena dejar en paz el 68, porque de pronto nos interesa más venerar el pasado que cultivar el futuro. Totalmente de acuerdo. René, gracias por el comentario, como siempre. Un placer verte, René. Gracias a René Delgado. Usted lo puede escuchar en este espacio martes y jueves.